La mañanera de Ángel correspondiente al jueves 6 de febrero del año 2025. A raíz de este ruido que se ha generado en torno al diferendo entre el gobierno encabezado por Donald Trump de los Estados Unidos y México, específicamente con la anticientífica y parte de su equipo, es un decir esto de su equipo, se ha hablado demasiado, sin sustento alguno, de echarle la culpa a algo que podríamos llamar de manera general los aranceles. Sin embargo, me parece que esa es una visión y una posición totalmente equivocada, alejada de la causa verdadera por la cual el gobierno de los Estados Unidos, buena parte del Congreso, por no decir todo el Congreso, Cámara de Representantes y el Senado de la República, y también un buen número de empresas de los Estados Unidos. Y no es el problema de los aranceles, el problema es otro. Vamos a comentar acerca de ese otro tema que sí es el centro. Miren, el problema de los aranceles es algo común en las disputas entre países, en la parte económica de los países. En algunos casos es proteccionismo a ultranza. No quiero que entre nada, como era México antes del 86, 87. En el caso, por ejemplo, de Argentina, con esta señora Kirchner, que después de Evita Duarte ha sido la gobernante más corrupta o el gobernante más corrupto, junto con su esposo, Néstor Kirchner, en Argentina, donde para que usted, agricultor que producía soya o que produce soya en Argentina en aquellos años, tenía que pagar un impuesto para poder exportar una tonelada de soya a otro país. El problema, pues, de los aranceles es un instrumento que en mayor o menor medida todos los países han utilizado desde hace siglos incluso. Hubo un tiempo en que allá por principios del siglo XIX, David Ricardo desarrolló toda esa visión de las ventajas competitivas y echó por tierra esa posición de los mercantilistas que insistían en que la riqueza de un país se generaba porque exportaba más de lo que compraba. Una falacia, una tontería económica que fue echada al basurero de la historia desde hace muchos, pero muchos años. Sin embargo, cuando algún gobierno de X país desea obtener alguna concesión del otro, la mejor arma, como diría Trump, la palabra más bella, más preciosa, es aranceles. Sin embargo, aquí, en un trío de países donde prácticamente los aranceles han desaparecido, salvo en algunas actividades o algunas cosas así con un peso relativamente pequeño en la economía. México, Canadá y Estados Unidos en sus intercambios comerciales prácticamente han desaparecido los aranceles. La Unión Europea es otro caso, un bloque integrado por 27 países, y así hay otros pequeños grupos regionales en el mundo donde han eliminado los aranceles entre ellos, pero frente a otros países del mundo los mantienen, pero en un nivel bajo. Y cuando Trump amenaza con eso, 25% si no hacen esto, porque nos han robado, en realidad esto es un poco como aquel que se va a pelear con el otro. ¿Y qué traes, cabrón? Éntrale, que es la bravata para impresionar al otro. En realidad, el elemento central de la disputa
de Trump específicamente contra nosotros como país, es el problema del Estado de Derecho. The rule of law casi inexistente en nuestro país. Las quejas ante congresistas, ante funcionarios del gobierno norteamericano y ante el presidente Biden mismo sobre el comportamiento, la conducta violatoria de la ley de López Obrador, nada hizo este último. Por el contrario, se pitorreó, no respetó el texto de la ley. Tuvo que venir un panel de controversias en el caso del maíz transgénico, que lo perdimos y que se sabía que lo íbamos a perder, etcétera, etcétera. Pero repito, ese es la fachada, pero el centro del problema está en la colusión o la colaboración intolerable entre los grupos criminales y el gobierno mexicano. Ese es el punto. Eso es lo que permite este desastre, no solo del fentanilo, no solo de aceptar los precursores químicos de otro país donde la corrupción es religión, que es China popular. La ley y su desprecio en México es lo que ha generado esta molestia que ha llegado a un punto en que Trump dijo, enough, ya basta. Y aquí que no, que los aranceles, que un mes ganamos. No es cierto eso, hombre. Eso es una mentira. Esos son los intentos de encubrir la podredumbre que representa, y ya en grado extremo, ofensivo, de la colusión de Morena desde la más alta autoridad, desde la jefatura del Estado, en esa complicidad con los narcotraficantes. Y que esta jefa de Estado ha mantenido esa política. Bueno, lo acaba de declarar Robin, que ya no es Batman. La presidenta, dijo él, ¿no? La presidente Sheinbaum ha decidido seguir la misma política de López Obrador, dijo, ya nos jodimos. Es decir, ¿cómo puede ser? Bueno, eso les da a ustedes una idea de dónde está el centro del conflicto. No está en los aranceles. ¿A qué viene esa declaración de García Harfuch, de ese dicho o esa posición de la anticientífica? Porque es la posición de López Obrador. Se está descubriendo, destapando la cloaca de esa corrupción profundamente arraigada en los morenistas, de bajo nivel, de medio nivel, hasta del altísimo nivel. No nos dejemos confundir, pues. No caigamos en ese juego perverso. Es que defendió y ganó una tregua de un mes. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante. El problema persiste. Va a combatir a las bandas del crimen organizado y coincidentemente aviones espías volando ahí sobre alrededor de la península, un barco por allá y otro por allá. Es decir, en política no hay coincidencias. Es evidente que algo está pasando y que la anticientífica le dijeron, vamos a hacer esto, y ella dijo, pues sus órdenes, jefe. ¿Por qué? Porque los expedientes, las pruebas que tienen, no solo de algunos políticos de cuarta, de quinta, como Mario Delgado, sino del jefe de jefes. En esas condiciones, pues, es importante que no nos dejemos sorprender. Y eso de que se batió y que defendió heroicamente, no es cierto eso. Un país como Estados Unidos, su economía es 17 veces la economía mexicana. No tenemos forma de hablar con él como iguales. Eso no existe. Es una irrealidad eso. En esas condiciones, pues, esta señora no sabe qué hacer porque tiene miedo romper con su titiritero
y meter a la cárcel o iniciarles averiguaciones a un buen número de altos y prestigiados integrantes de Morena. Ese es el problema. Empezando por el mismo bulto y por sus parientes. Así de sencillo. No hay que buscarle glándulas mamarias a los ofidios. No tienen. No hay que buscarle chichis a las culebras. Son reptiles, son ofidios, no son mamíferos. Así es que yo le pido a usted, le solicito encarecidamente, no caiga en ese juego demagógico, que los aranceles y que el 25 y que por acá, olvídese. El problema central está en el nulo respeto de la ley, en la nula seguridad jurídica que ofrece este gobierno de Morena a los inversionistas, en este caso norteamericanos. Lo demás, pura literatura y mala. Muchísimas gracias y lo espero a usted mañana viernes en un episodio más de esto que ya parece novela de misterio. La Mañanera de Ángel. Aquí lo espero mañana a las 6 de la mañana y por supuesto al rato a las 9:30 en Plática entre Dos, Sergio Arturo y Ángel, Ángel y Sergio Arturo, y hoy en la tarde a las 7 en Plática con Ángel. Lo espero. Gracias por su presencia.